Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. La palabra en el libro de Habacuc 2:4 lee de esta manera, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Padre, gracias en esta mañana. Padre amado, muchas gracias, Señor. Ayúdame, Padre, te pido en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, ayúdame. Toca mis labios, suelta mi lengua para hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, dice la palabra del Señor, mas el justo por la fe vivirá. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Los cristianos pasamos pruebas de todo nivel. Lo pasaron todos los cristianos antes que nosotros. De una manera u otra, algunos se fueron de este mundo sin haber visto los milagros que esperaban, los ruegos que esperaban. Pero Dios en su misericordia cumple todos. La palabra de Dios dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios cumplirá lo que lo haya prometido a usted cuando Él quiera. Mis hermanos, Dios es tan misericordioso, es tan justo y es tan bueno que siempre está dando la oportunidad al hombre a que se arrepienta, a que busque su rostro de día y de noche. Siempre. Siempre, hermanos y hermanas, a veces el hombre se aparta conociendo la verdad, conociendo a Jesús. Se va al mundo, deja a Dios, pisotea la sangre de Cristo. Pero Jesús ahí está esperando. Ahí Jesús está esperando para que ese hijo rebelde, esa hija rebelde vuelva a los pies de Jesús. Se arrepienta, se reconcilie con Dios. El Señor siempre da la oportunidad a esos hijos rebeldes, esas hijas rebeldes. Porque su palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mis hermanos, he visto en estos años milagro tras milagro. He visto la misericordia y el perdón de Dios, muchas veces en maneras inexplicables. Como Dios, el amor de Dios es tan grande y Dios es tan justo. He visto cumplirse milagros aún después de que la persona se ha muerto. Esa persona tenía un deseo, tenía un sueño, y el deseo no se le cumplió en vida, se le cumplió después de muerto. Es increíble, ¿verdad?, cómo Dios cuida de aquellos que los ama. Le repito, la palabra del Señor dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por la justicia de Dios, por su misericordia, podemos caminar y vivir cada día. No importa, aunque el mundo sea y esté como esté, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros
somos embajadores de Jesús en este mundo. Estamos pasando por este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Nosotros nos estamos yendo a la patria celestial cada día. Pasamos por este mundo. Pero mientras pasamos por este mundo, pues tenemos pruebas, tenemos situaciones difíciles. Pero Dios ahí está para ayudarnos, para defendernos. En medio de nuestras pruebas, de nuestras tribulaciones, la justicia de Dios se revela en nuestras vidas y nos ayuda a avanzar cada día. Por eso Habacuc dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Sí, el hombre que no conoce a Cristo, la mujer que no conoce a Cristo, se enorgullece, se burla, persigue a los cristianos, se jacta de lo que consigue en este mundo. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Pero el hombre justo va a vivir por su fe. Y Dios le va a dar la victoria. Hay unos hermanos aquí que son billonarios, los hermanos que compraron el edificio en Washington y han puesto ahí el Museo de la Biblia. Ellos son unos hermanos del Pentecostales, no voy a decir la denominación. Estos hermanos han luchado tanto para mantenerse como cristianos siendo empresarios. Y Dios les ha dado la victoria. Un matrimonio que comenzó con $600 en su garaje, con $600 prestados. Comenzaron en su garaje un negocio, haciendo cuadritos para poner fotografías y todas esas cosas. Le creyeron a Dios y comenzaron a crecer grandemente. Es una corporación billonaria. ¿Sabe? Le han dado y le siguen dando la gloria a Dios todos los días. Le dan la gloria a Dios con sus finanzas. Ayudan a los más necesitados. Y es la única organización cristiana que ha tenido la valentía y la ayuda de Dios para poner el Museo de la Biblia en Washington, D.C. Solamente el edificio, sin ninguna instalación, costó más de $500 millones. El edificio solamente. Porque lo han puesto en la mejor zona y ubicación estratégica, urbanísticamente, en Washington, D.C. Dios les dio esa valentía. Y no solamente eso. Ellos han tenido juicios contra el Estado los ha perseguido, pero sin embargo Dios en su justicia los ha defendido y ellos han ganado la demanda al Estado, a un Estado en Estados Unidos. Eso es casi imposible en esta nación, que alguien le pueda ganar una demanda tan grande, y especialmente cuando usted defiende su fe, cuando usted defiende en lo que usted ha creído y cree. Ese es Dios, que defiende a sus hijos, porque Dios es justo. Y dice Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Estos hermanos cristianos pentecostales trabajan de lunes a sábado. Los domingos tienen libre para que todo su personal pueda ir a la iglesia. Y tienen horarios que verdaderamente le dan oportunidad a todos sus trabajadores de poder volver a casa en una hora adecuada para que puedan tener un tiempo, una cena con su familia. Así son estos hermanos. Y también ellos pagan a los nuevos empleados no el sueldo mínimo, sino más del sueldo mínimo, casi o siempre el doble del sueldo mínimo. Ellos pagan a los primeros o a los nuevos empleados de su corporación. ¿Por qué? Y ellos dicen, porque si no fuera por Dios, si no fuera por la provisión que Dios hizo a sus vidas y a su empresa, ellos no tendrían nada. Son grandes financieramente.
porque Dios los ha bendecido y así ellos lo reconocen. Mis hermanos, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios justo que bendice a todos sus hijos en la manera y en la proporción que Dios considera que es bueno para cada uno de nosotros. Así es nuestro Dios justo, mis queridos hermanos y hermanas. Pero como dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas le librará Jehová. Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, mis queridos hermanos y hermanas, Dios nos va a librar. Eso dice la Biblia. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Qué grande, ¿verdad? Qué grande es Dios. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Mis hermanos, cada día busquemos a Dios más y más y más. Porque la justicia de Dios siempre estará ahí en nuestras vidas. Ese Dios justo, ese Dios misericordioso, ese Dios generoso, siempre estará ahí para nosotros de día y de noche. Así es que, hermano, hermana, donde se encuentre, cualquiera fuera su situación, su prueba, Dios estará ahí ayudándolo, defendiéndolo. Por eso su palabra dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Todo lo que tenemos que hacer, mi hermano querido, mi hermana querida, es buscar a Dios de día y de noche. Y saber y ser conscientes lo que dice el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios nos librará. Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas Dios nos va a librar. Dios no nos va a dejar. Porque dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero más el justo por su fe vivirá. Hermano, las aflicciones serán muchas, pero nuestro Dios estará ahí. Dice que de todas Él nos librará, de todas ellas. Dice, le vuelvo a repetir, mas el justo por su fe vivirá. Caminamos y vivimos cada día por misericordia de Dios. Hoy usted y yo, donde estemos, nos hemos levantado por misericordia de Dios. Estamos levantados por misericordia de Dios, mi querido hermano y hermana. Y caminamos por esa misericordia que Dios nos da cada día, que Dios nos presta la vida, que Dios nos presta este aliento de vida para que usted y yo podamos respirar, podamos avanzar y podamos seguir caminando en este mundo, yéndonos camino a casa. Porque somos peregrinos en este mundo. Aquí no nos quedaremos, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso, aunque las aflicciones sean muchas, sabemos que de todas ellas Dios nos librará. Sabemos que de todas ellas Dios nos librará. Esto es increíble, ¿verdad? Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ese es nuestro Dios. Que de todas las aflicciones y pruebas Dios nos va a librar. De todas ellas Dios nos va a hacer pasar, nos va a hacer avanzar al otro lado del camino si la situación es muy dura, es muy difícil. Y aunque parezca que no podemos salir, quizás para unos es
dinero, cubrir una renta, cubrir un mortgage. Para otros es salud, para otros es salir de la cárcel, para otros tan simplemente es un hijo, una hija, un familiar, una esposa, un esposo. Tenemos circunstancias difíciles en la vida de una manera u otra, pero de todas ellas Dios nos librará. Yo me acuerdo hace un tiempo, para acabar, mis queridos hermanos y hermanas, un hermano que recién se había convertido al Señor. Él pedía que Dios lo llevara a un lugar donde el evangelio nunca había llegado. El deseo y el sueño de este hermano, decía recién convertido: Señor, llévame al lugar donde no ha llegado el evangelio, donde nadie ha predicado a esa gente, y yo pueda ir, Señor, y predicar tu palabra en ese lugar. El Señor, él oraba todas las mañanas, su oración era eso: Señor, llévame al lugar donde no han predicado, donde no ha llegado un evangelista, donde nadie ha hablado del Señor, nadie ha hablado tu palabra, que yo pueda ir y predicar el evangelio en ese lugar. Cristiano nuevo, oraba y oraba con mucha devoción. Y sabe que un día él se va a la iglesia, y cuando vuelve de la iglesia, la policía está en su casa. La policía había entrado a su casa porque había un reporte de que él era un narcotraficante. Se llevaron arrestado al hermano. Él, sorprendidísimo, él sabía que no era narcotraficante, él sabía que no estaba en nada ilegal con la justicia, pero se lo llevaron preso. Y a la cárcel que lo llevaron, se lo llevaron a una cárcel, en una selva, en un lugar donde no había llegado el evangelio, donde esos presos que estaban ahí, a ellos nadie les había hablado del evangelio. A un lugar inhóspito se lo llevaron mientras hacían la investigación, porque consideraban que verdaderamente él era un gran narcotraficante, era un cabeza, era un líder de una mafia. Lo llevaron allá, lo pusieron allí, y cuando estaba allí, él estaba reclamando y llorando: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? El Espíritu Santo le contestó y le dijo: pero tú pediste venir a un lugar donde la gente no ha sido predicada, donde el evangelio no se ha hablado aquí. Aquí no han hablado de Jesús. Aquí no han predicado el evangelio. Y el hombre entendió que verdaderamente Dios había contestado su oración, su petición. El hombre comenzó a predicar, ya no le importó más la demanda, el embargo de la casa, nada le importó. Dice que él comenzó a predicar de día y de noche en esa cárcel. Predicó a todo el que podía, día tras día, tras día, tras día. Pasaron semanas y semanas, llegó un mes, llegó otro mes, y cerca como a 6 meses, dice que llega la notificación a esa cárcel, porque todo era por avión. Llegan y le avisan y le dicen, lo llaman, el jefe de la cárcel le dice: Señor, usted va a ser recogido tal día, va a ser llevado a la ciudad para que le lean su sentencia. Él ya había predicado el evangelio a toda la gente de la cárcel. Había tenido el tiempo de ir predicando a aquellos que lo aceptaban y a aquellos que le rechazaban. Le habló de Dios, habló de Dios, habló de Dios. Y les enseñó, les dijo quién era Dios, cuán misericordioso y justo era, que envió a su unigénito Hijo a la cruz del Calvario a morir por todos ellos. Y cuando llegó, lo sacaron de ahí, se despidió, se fue. Cuando llegó para que le dieran la sentencia, el juez lo llamó que se parase y se levantase, y el juez le leyó su sentencia. Le dijo: Señor, hemos cometido injusticia con usted. Todas las afirmaciones y las investigaciones a que la justicia ha llegado, ha determinado que han sido acusaciones falsas hacia usted. Y por favor, nosotros nos disculpamos ante usted. Acepte nuestras disculpas. La justicia
se ha equivocado con usted. Le extendieron un documento, dieron la sentencia, consideraron que el hombre era un hombre justo, dijeron usted un hombre honrado, honesto y justo, y el hombre salió libre. Todas sus pertenencias le devolvieron, nada perdió. Ahí el hombre entendió que su oración, su petición había sido contestada. Dios lo llevó al lugar que necesitaba llevarlo para que predique su palabra. Muchas veces, mis hermanos, hay que saber pedir lo que pedimos. El hermano pidió, y lo que eso pidió, Dios le concedió. Aunque en ese momento, en su tribulación, él pensaba que era una prueba terrible, una injusticia de Dios, no se acordaba que su oración había sido para que Dios los llevase al lugar donde nadie o nunca había sido llevado el Evangelio. Y después de predicar a toda esa gente, él salió libre y le devolvieron todas sus posesiones. Mis hermanos, nuestro Dios no se ha equivocado. Nuestro Dios, cuando toma una decisión en nuestras vidas, y a veces nosotros creemos que es injusto, a veces nosotros creemos que ¿por qué tiene que pasarme esto? ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Y muchas veces no nos acordamos de las peticiones que nosotros mismos hacemos y Dios nos contesta. Dios contestó a este hermano, porque eso es lo que este hermano pidió. Porque Dios es justo, mis hermanos. Dios es justo y su justicia permanece para siempre. Que Dios los bendiga. Pero mis amigos queridos, no podemos irnos si no lo invitamos a aquellos hombres y mujeres que no conocen de Jesús. Aquellos que nunca han escuchado de Jesús. Aquellos que están perdidos sin esperanza. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús se atrevió a decirlo en primera persona, mis queridos amigos. Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí. Eso dice Jesús. Entonces, mi amigo, ese Dios justo que envió a su unigénito Hijo a la cruz del Calvario, le ofrece salvación y vida eterna a usted, mi amigo, mi amiga, y es gratis. Usted no tiene que firmar nada, usted no tiene que pagar nada. Todo lo que usted tiene que hacer es aceptar a Jesús, reconocerlo como su Señor y Salvador personal de su vida. Mi amigo, Jesucristo lo ama a usted. Jesús lo ama. Venga a Él, acéptelo, recíbalo como su Señor y Salvador personal de su vida. Mi amigo, tome una decisión valiente. Cambie el rumbo de su vida. La Biblia dice que hoy día es el día de salvación. Es hoy. Mi amigo, venga a Jesús. La palabra de Dios dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis amigos, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida para todos los seres humanos. Escoja a Cristo en este día, mi querido amigo y amiga. Acéptelo, recíbalo. Por favor, no hay otro camino fuera de Él que lo pueda llevar a usted al cielo. Es solamente Jesús el que le ofrece salvación y vida eterna. Amigo, es su eternidad. El problema no es morirse,
El problema es a dónde irá usted después de muerto. Amigo, escoja a Jesús. La Biblia dice que hay un cielo con Jesús y hay un infierno con Satanás. El purgatorio no existe. Hay solamente el cielo con Jesús y el infierno con Satanás. Escoge el cielo, amigo. Escoge el cielo, amiga. Por favor, repita esta oración. Dígale: Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día. Me rindo a ti, vengo a ti. Jesús, perdóname de todos mis pecados. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Y úsame Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.